el día del examen de ingreso de Gavin, mi esposo, Ethan Harrington, finalmente dejó a un lado su trabajo para llevar a nuestro hijo a la universidad, pero a mitad de camino, una llamada repentina e urgente hizo que Ethan tuviera que irse, dejándonos varados. Con la desesperación en aumento, corrimos a la universidad, pero llegamos demasiado tarde. Gavin, con el corazón roto, sufrió un grave ataque de asma y terminó en la UCI. Si Ethan se hubiera quedado, se hubiera dedicado solo una hora a nuestro hijo. Presa del pánico, llamé a Ethan. Para mi sorpresa, respondió una voz femenina, llena de desdén. Ethan está ocupado. ¿Qué quiere? Luchando por contener las lágrimas. Balbuceé, nuestro hijo está en la UCI. Lo necesitamos. La voz de Ethan, fría y desdeñosa, cortó la comunicación. ¿Es otra de tus historias? Estoy harto de tus mentiras. Y colgó. Lo intenté de nuevo, pero su teléfono estaba apagado. Ese día perdí a mi hijo para siempre. El estado del paciente es extremadamente crítico. No mencionaste que utilizas un aparato especial para él. ¿Lo tienes ahora? El médico que lo atendía salió de la UCI con el rostro marcado por la preocupación. El asma del paciente ha provocado un fallo cardíaco. Si no recibe medicación en 2 horas, no habrá nada que hacer. Solo 2 horas. Mi rostro se quedó sin color al comprender la gravedad de la situación. El aparato era una tecnología de vanguardia, desarrollada por la empresa de mi marido, Nexus Dynamics. Todavía estaba en fase de pruebas, impulsado por Ethan para entrar en el mercado médico. A pesar de estar en la fase 5 de las pruebas, nuestro hijo Gavin ya lo estaba utilizando porque Ethan estaba convencido de su eficacia. Ahora, en el momento de mayor necesidad de Gavin, ni siquiera podía localizar a mi marido para que lo trajera al hospital. Mi mano, congelada en medio de la llamada, temblaba mientras asentía frenéticamente al médico. Por favor, hagan todo lo posible por estabilizarlo. Traeré el aparato lo antes posible, dije, lo antes posible, pero el pánico me abrumó y apenas podía mantenerme en pie. Me derrumbé en una silla del pasillo y marqué el número de Ethan una y otra vez, pero solo oía el mensaje automático de que su teléfono estaba apagado. Desesperada, llamé al asistente de Ethan, Daniel Moore, suplicándole que me ayudara a conseguir el aparato. Lo siento, señora, respondió Daniel con voz entrecortada. Solo Sir Ethan tiene autorización para acceder al laboratorio, ya que es nuestro director general. Nadie más, ni siquiera yo, puede entrar sin él. El tiempo se agotaba, sin otra opción. Le rogué a Daniel que me dijera dónde estaba Ethan. Por favor, mi hijo lo necesita. Por favor, solo dígame dónde está mi marido si no puede traer el aparato usted mismo. Al percibir mi desesperación, Daniel dudó, pero finalmente cedió. Me indicó que fuera a una clínica veterinaria cercana. En ese mismo instante, corrí con la mente acelerada. A través de la puerta de cristal, vi a Ethan, sentado en un sofá y acunando a Bella, su novia desde la infancia. Su rostro, tan lleno de amor y ternura por ella, se torció en una fría indiferencia en cuanto me vio. Lila, ¿hablas en serio? ¿Me has seguido hasta aquí? Se levantó y me miró con ira, como si mi sola presencia fuera una afrenta, pero no me importaba nada más. Así que no perdí ni un segundo. Gavin está teniendo un ataque de asma grave. Su estado es crítico y solo el aparato puede salvarlo. Por favor, tenemos que ir a buscarlo al laboratorio y llevarlo al hospital ahora mismo. Extendí la mano hacia él, pero se apartó con repugnancia. Mientras tanto, Bella, todavía en sus brazos, me miró con desdén. Lila, sé que no me gustas, pero no hace falta que hables mal de tu hijo solo para alejar a Ethan de mí. ¿Hablar mal de Gavin? Ethan frunció aún más el ceño y su voz se volvió gélida. ¿Ya terminaste con estos juegos? Vete ya y deja de hacer el ridículo. No miento, grité con voz temblorosa. Gavin no ha podido presentarse al examen de acceso y ha sufrido un ataque de asma agudo. Está en la UCI. Si no me crees, ven a verlo. Tú mismo, solo estás intentando culparme por dejaros a los dos a medias. ¿No puedes darme un poco de espacio? Ethan entrecerró los ojos, llenos de irritación, tras sus hirientes palabras. Bella intervino con tono a la vez afligido y presumido. Cuando saqué a Snowy hoy, un coche lo atropelló. Estaba desesperada y llamé a Ethan. No sabía que estaba contigo. Si te sientes ofendido, dímelo. ¿Pero asma? ¿En estado crítico? Eso es demasiado. ¿Cómo puedes bromear con la vida de tu hijo? En cuanto oí lo que había dicho, mi ira estalló. ¿Te parece que estoy bromeando? Ethan. Los ojos de Bella se llenaron de lágrimas mientras se aferraba a él. Era ridículo. Mi hijo estaba en peligro y, sin embargo, Ethan la abrazó, intensificando la mirada que me lanzaba. Ya basta. El perro de Bella está herido. Ella ya está sufriendo y tú lo estás empeorando. ¿Cómo puedes ser tan insensible? Todo mi cuerpo temblaba.
Sentía que las personas que tenía delante ya no eran humanas a mis ojos. ¿Cómo podían actuar como si la vida de mi hijo fuera insignificante? Respiré hondo, tratando de mantener la calma. Di lo que quieras de mí, pero Gavinka no puede esperar. Por favor, ven conmigo a buscar el aparato y sálvalo. Te lo suplico. Por primera vez, vi un destello de duda en los ojos de mi marido. Pareció vacilar, lo que me hizo ver un rayo de esperanza. Isen, Snowy está sangrando mucho. Tenemos que ir a un hospital más grande para operarlo. La voz de Bella era urgente, con el rostro bañado en lágrimas. Al oír eso, la expresión de Isen se endureció. No te preocupes, Bella, yo me encargo. Cogió al perro y se dirigió al coche, con su novia de la infancia a su lado. En cuanto los vi marcharse, le agarré del brazo y le supliqué, por favor, el aparato de Gavin. Isen dudó, con aire indeciso. Isen, date prisa. Snowy se está muriendo, gritó Bella, instándole a que se diera prisa. No, no puede irse. Si lo hace, ¿qué será de mi hijo? Caí de rodillas, con la voz entrecortada. Si tardamos más, Gavin morirá. Por favor, dame el aparato. Por favor. Sin embargo, Bella volvió a interrumpir, con tono despectivo. Gavin siempre ha estado sano. ¿Cómo puede estar muriéndose de repente? Snowy es el que está en peligro. Deja de mentir para alejar a Isen de mí. En ese momento, Isen me soltó la mano, con la mirada fría. Ya basta. Estás haciendo el ridículo y avergonzando a Gavin. ¿Cómo puede tener una madre tan desvergonzada? Sin decir nada más, se metió en el coche y se marchó con Bella y su perro. Y justo en el momento en que se marchaban, llamaron del hospital. S.R.A. Harrington, por favor, venga a ver a su hijo por última vez. No, Gavin. Corrí hacia allí, pero era demasiado tarde. Gavin se había ido. Su cuerpo estaba frío. Lo abracé y lloré hasta que no me quedaron más lágrimas. Lloré y lloré como si una parte de mí también hubiera muerto ese día. 2 días después, organicé el funeral de Gavin sola, con el corazón destrozado, incluso mientras veía cómo su cuerpo se convertía en cenizas. No podía aceptarlo. Hacía solo unos días. Estaba lleno de vida, decidido a aprobar los exámenes de acceso a Stanford. Ahora, todos sus sueños se habían reducido a nada. Apreté la urna de Gavin, y los recuerdos de él inundaron mi mente. Las lágrimas brotaron al pensar en cada momento que habíamos compartido. Y finalmente, Isen, que había estado ausente durante 2 días, me llamó. Hoy es la fiesta de cumpleaños de mi madre. Quiere que traigas a Gavin a la villa para celebrarlo. Vístete bien y no me avergüences. Eché un vistazo a la urna de Gavin. Me sequé las lágrimas y respondí fríamente. Está bien, llevaré a Gavin. Capítulo 2. Isen y yo nos conocimos hace años en una conferencia. Por aquel entonces, yo era una prometedora aprendiz de mi padre, el director general de nuestra empresa, Novatech. La vida me sonreía. Tenía todo lo que necesitaba y mi familia y mis compañeros me tenían en gran estima. Era la chica perfecta, admirada y respetada. Sin embargo, aún no había sido anunciada como la heredera de la familia Everard, ya que era una tradición familiar que solo me presentarían al mundo una vez que me convirtiera en la directora ejecutiva. Isen, por otro lado, era conocido como el joven rebelde de la familia Harrington. Los chismes en los eventos sociales pintaban un retrato de un hombre más interesado en derrochar dinero en bares que en dirigir el imperio de su familia. Era habitual escuchar historias de su padre reprendiéndole públicamente por su imprudencia. Encontré a chicos como Isen insufribles, su actitud indiferente, incluso cuando su padre le regañaba delante de todos, solo aumentaba mi desdén. Parecía totalmente indiferente, casi infantilmente distante. Cada vez que lo veía, me aseguraba de evitarlo. Dudaba que supiera siquiera quién era yo, dado su aparente desinterés por los negocios y las personas involucradas en ellos. La rivalidad entre nuestras familias era bien conocida, aunque yo nunca la entendí del todo. Los Harrington y mi familia Everard eran supuestos adversarios. Personalmente, sentía que nuestra verdadera competencia debería haber sido la familia Feathersons, que también se estaba aventurando en la robótica. Los Harrington, con su enfoque en las tecnologías avanzadas impulsadas por IA, parecían menos competitivos directamente. Un día, después de una sesión de la conferencia, me encontré en un pasillo vacío rodeada por un grupo de chicos. Me invadió el pánico. Los hombres ricos solían ser arrogantes e impredecibles. Justo cuando empezaba a sentir desesperación, Isen apareció como un héroe, enfrentándose solo al grupo. Por primera vez, lo vi de otra manera. La próxima vez que estés en peligro, intenta no ser tan tonto, me dijo, sin aliento por el esfuerzo. Yo, tonto, respondí con los ojos muy abiertos y llenos de curiosidad. Corre, ¿entiendes? Si te acorralan y no puedes defenderte, corre. Sus palabras, aunque duras, eran protectoras.
Me acompañó de vuelta a la conferencia y, a partir de ese día, empezamos a encontrarnos más a menudo en fiestas y reuniones para jóvenes empresarios. La gente empezó a notar su atención hacia mí, incluso bromeaban diciendo que era mi sombra. A él no le importaba. Admitía abiertamente que solo asistía por mí. Parecía desconocer quién era yo o la tensa relación entre nuestras familias. Y seguía siendo la misma persona desinteresada en los asuntos de negocios. Poco a poco, Isen comenzó a cambiar. Dejó de frecuentar los clubes y empezó a involucrarse en los negocios de su familia. Su transformación fue repentina y notable. Cada vez que estábamos en la misma conferencia, le pillaba mirándome de reojo, con la atención puesta en mí en lugar de en los ponentes. Nuestras miradas se cruzaban y yo apartaba rápidamente la vista, sintiendo cómo se me sonrojaban las mejillas. Una extraña sensación de calor comenzó a crecer en mi corazón. ¿A qué se dedican tus padres? ¿Son hoteleros?, me preguntó una noche, intentando evitar revelar mi verdadera identidad. Respondí, algo así. Pasaron los meses y la dedicación de Isen por convertirse en un mejor hombre de negocios estaba impulsada por su deseo de protegerme. A menudo decía que necesitaba ser poderoso para hacerlo. Una vez le pregunté, ¿cuánto tiempo me protegerás? Su respuesta fue indulgente y sincera. Todo el tiempo que lo necesites. Reflexioné y le pregunté, ¿toda la vida? Con una sonrisa tímida, respondió, claro. Creía que nuestra vida juntos sería para siempre, pero todo cambió cuando Bella entró en escena. Puedes celebrar tu cumpleaños cuando quieras, pero Bella está enferma y no puedo ignorarla. No voy a volver a casa esta noche. Bella está de mal humor y necesita compañía. La Navidad es solo una ceremonia. Celébrala con Gavin. Bella está sola. No importaba la ocasión. Él siempre dejaba a Bella para venir. Nuestro hogar pasó a ser secundario para él. Su atención inquebrantable hacia Bella erosionó lentamente mi fe en él, pero seguía agradecida por Gavin, nuestro hijo inteligente y excepcional que había heredado lo mejor de los genes de Isen. Por el bien de Gavin, soporté más de una década de decepciones y abandono, pero ahora Gavin estaba muerto. Murió por la indiferencia y la negligencia de Isen. No me quedaba nada a lo que aferrarme. Consumida por estos pensamientos, llegué a la villa Harrington. El ambiente era animado y alegre, y todos estaban de muy buen humor. Mientras tanto, Isen y Bella estaban sentados entre la multitud, charlando y riendo como una pareja perfecta. La familia Harrington adoraba a Bella y la veían como la señora Harrington ideal. A sus ojos, yo no era más que una niñera de Gavin, considerada cobarde y engañosa. Incluso los Harrington más jóvenes se sentían con derecho a regañarme abiertamente. Entré con el rostro impasible, decidido a no mostrar ninguna emoción. Cuando llegué al vestíbulo, escuché a Sofía, la madre de Isen, elogiándolo. Hijo, he oído que Gavin tiene posibilidades de ser admitido en Stanford este año. Todo es gracias a tu excelente orientación. Gavin tiene suerte de tener un padre como tú. Me detuve en seco y arqueé una ceja cuando oí la voz de mi marido. Gavin es mi hijo, así que tiene que ser excepcional, respondió Isen con calma. Gavin es excepcional, no solo destaca en los estudios, sino que también tiene buen carácter. Es sensato y educado. ¿Le cae bien a todo el mundo?, intervino Bella con voz cálida y aprobatoria. Después de eso, se oyó otra voz. Era la hermana de Isen, ella Harrington, que inmediatamente interrumpió la conversación. Ya que te gusta tanto Gavin, ¿por qué no te conviertes en su madrastra? Ella siempre había sido muy cercana a Bella, y deseaba ser su cuñada. Sus palabras provocaron la risa de toda la familia, dejando claro que ese era el deseo sincero de todos. Pero cuando entré en el vestíbulo, sus expresiones cambiaron drásticamente, como si hubieran visto a un invitado indeseado. Ni siquiera intentaron ocultar su disgusto. Lila, ¿dónde está Gavin?, preguntó Isen con frialdad al ver que estaba sola. Al oír su pregunta, lo miré con ojos fríos. ¿Todavía te importa tu hijo?, pregunté con sarcasmo en mi voz. La expresión de Isen se volvió severa y respondió, con ira, ¿de qué estás hablando? Puede que esté ocupado y no siempre esté ahí para Gavin, pero él es la razón por la que trabajo tan duro. Es mi único hijo y el único heredero de la familia Harrington. Todo lo que tengo será suyo algún día. ¿Cómo puedes decir que no me importa? ¿Todo es para Gavin? Si no lo hubieras dicho ahora, ¿habría pensado que era todo para Bella?, le espeté, con la voz temblorosa por la ira. Por Bella. Isen nos había abandonado cruelmente a Gavin y a mí de camino a su examen de ingreso. Ignoró mis súplicas desesperadas y nos dejó al cuidado del perro de Bella. El recuerdo aún me dolía en el corazón. La familia Harrington me miraba como si fuera una desconocida. Estaban sorprendidos de que yo, que solía ser tan amable y obediente, me atreviera a contradecir a Isen en público. Esta familia era ridícula. Ahora entendía por qué mi familia los odiaba tanto que me repudiaron cuando decidí estar con Isen. Hace años,
Le había contado a mi padre mi deseo de casarme con Ethan Harrington, pero me había respondido con una fuerte bofetada. Mi madre, Vanessa Everhart, me miró con decepción. No te atrevas a casarte con ese hijo de puta. ¿Acaso no sabes lo que su familia nos hizo? Gritó mi padre, con el rostro enrojecido por la ira. En aquel momento no lo entendía. Pensaba que solo se trataba de una rivalidad empresarial sin sentido. ¿Por qué? ¿Porque somos rivales en los negocios? Ni siquiera son nuestros principales competidores. ¿Por qué no diriges tu ira hacia la familia Featherstone? Competimos con ellos todo el tiempo. Tu ira hacia la familia Harrington es unilateral. Papá, le respondí. El rostro de mi padre se contorsionó de odio. No me importa. Ni se te ocurra casarte con ese bastardo, o tendrás que elegir entre él y nuestra familia. Pensaba que sus razones eran superficiales hasta que mi madre me reveló la verdad. Hace años, su empresa, Nexus Dynamics, nos robó tecnología. Se trataba de un robot diseñado para ayudar en los hospitales, especialmente durante brotes de enfermedades contagiosas. En lugar de las enfermeras, este robot podía administrar medicamentos a los pacientes, reduciendo la interacción física. Lo robaron e intentaron entrar en el mercado de la robótica y la medicina con él. Esta traición provocó que tu abuelo sufriera un infarto. Sin él, la empresa sufrió una recesión y muchos casi perdieron su medio de vida. ¿Entiendes ahora por qué los odiamos? Debería haber escuchado a mi familia. Debería haberme quedado en la mansión Everard y no haber vuelto a ver a Ethan, pero estaba cegada por el amor. Y ahora, aquí estaba, enfrentándome a ellos a pesar de que acababa de perder a mi hijo. Ethan frunció el ceño y dijo con impaciencia: así que no os llevé a Gavin y a ti a la universidad. ¿Y ahora estás armando un escándalo por una tontería? Por otro lado, Bella aprovechó la oportunidad para instigar aún más. Lila, sé que eres mezquina y envidiosa. Está bien actuar así delante de Ethan, pero hoy es el cumpleaños de la señora Sofía Harrington. Ya sabes que solo quiere ver a Gavin, y a Gavin le encanta venir aquí. ¿Cómo puedes esconder a Gavin a propósito solo para descargar tu ira? No vales para ser madre. Todos me miraron con repugnancia, especialmente Sofía, cuyo rostro se puso rojo de ira. De todos modos, el examen de ingreso ya ha terminado y Gavin puede ser independiente. Ethan, trae a Gavin aquí ahora mismo y no dejes que vuelva a ver a esta mujer irresponsable. No dejes que arruine a mi preciado nieto. Después de eso, ella me miró con ira, sabiendo que Gavin iba a venir. Bella incluso le preparó su pizza de ternera favorita. En comparación con una mujer mezquina como tú, Bella se parece más a la madre de Gavin. A lo largo de los años, trabajé sin descanso y sin quejarme por mi hijo. Lo di todo incondicionalmente. Pero para la familia Harrington, mis esfuerzos no eran nada comparados con la pizza de ternera de Bella. De hecho, pensaban que Bella, la persona que indirectamente causó la muerte de Gavin, era más adecuada para ser su madre que yo. Irónico, qué irónico. Me reí, con lágrimas corriendo por mi rostro. Lila, ¿estás perdiendo la cabeza? Me miraron como si fuera una loca. Gavin es mi hijo, no una moneda de cambio para ti. Una mujer como tú, que no se preocupa por sus preferencias y no tiene sentido de la responsabilidad. No es digna de ser su madre, dijo Ethan enfadado. Hoy es el cumpleaños de mi madre. Si no quieres estar aquí, puedes irte, pero Gavin debe asistir. Es mi hijo, un descendiente de la familia Harrington. Date prisa y tráelo. En ese momento, dejé de reír y miré a Ethan con los ojos enrojecidos. He traído a Gavin, dije con voz firme. Confuso, Ethan miró a su alrededor y preguntó: ¿dónde está? Los demás miembros de la familia Harrington también miraban a su alrededor, buscando a Gavin. Sofía, mi suegra, incluso se levantó de su asiento y entrecerró los ojos para encontrarlo. ¿Dónde está mi precioso nieto? Saqué la urna de mi bolso y la dejé con fuerza sobre la mesa. Está aquí, dije con voz temblorosa por el dolor y la furia. El ruido repentino y discordante de la urna al golpear la mesa sobresaltó a todos. Las caras se volvieron hacia mí, con los ojos muy abiertos por la conmoción y el horror, como si estuvieran presenciando algo totalmente repugnante. Durante un instante, la habitación quedó sumida en un silencio sepulcral. Bella fue la primera en recuperarse, con un tono de incredulidad y desdén en la voz. Lila, Ethan ha preguntado dónde está Gavin. ¿Por qué sacas una urna para maldecir a tu propio hijo? ¿Has venido aquí a causar problemas y disgustar a todos a propósito? Sus palabras actuaron como una chispa, encendiendo la indignación colectiva. El ambiente de la habitación pasó de un silencio atónito a una hostilidad palpable. Todos se alejaron de mí como si tuviera alguna enfermedad contagiosa. Mientras tanto, Sofía se agarraba el pecho, respirando con dificultad, antes de encontrar la voz para reprenderme. Lila, has ido demasiado lejos. ¿Dónde está mi preciado nieto? Mis emociones, ya de por sí alteradas, estallaron.
¿No te lo he dicho? Está aquí mismo, grité, con la voz quebrada por el peso de mi dolor y mi ira. Al oír mi grito, Isen me lanzó una mirada gélida y su voz denotaba una furia apenas controlada. Lila, ¿ya has tenido suficiente? Primero me mentiste en la clínica veterinaria diciendo que Gavin estaba gravemente enfermo. Ahora estás asustando a la gente con una urna. Te he consentido tanto que te has vuelto tan arrogante, hasta el punto de atreverte a decir una mentira tan despreciable. Lo miré fijamente, con voz firme a pesar de la confusión que sentía en mi interior. Puedes investigar y comprobar si miento. El ceño de Isen se frunció aún más mientras estudiaba mi rostro, buscando cualquier signo de mentira. Mi determinación inquebrantable debió de impresionarle porque, tras unos segundos, finalmente sacó su teléfono. Jean-Yo, utiliza todos los medios a tu alcance para encontrar a Gavin, ordenó con voz seca y autoritaria. Después de colgar, se volvió hacia mí con los ojos encendidos de furia. No creas que voy a creer tus tonterías solo por estos trucos. Cuando encuentre a Gavin, pagarás por tu comportamiento irracional. No volverás a verlo nunca más. La tensión se mantuvo en la habitación, y los segundos se alargaron hasta parecer una eternidad. Entonces, sonó el teléfono de Isen. Deliberadamente, activó el altavoz, dejando que la llamada resonara en el opresivo silencio. La temblorosa voz de Daniel llenó la habitación, cada palabra cortando el aire. Señor Harrington, acabo de enterarme de que su hijo murió el día que lo envió a hacer el examen de ingreso. Al oír las palabras de Daniel, la conmoción en la habitación fue palpable. Los rostros se retorcieron con incredulidad mientras procesaban la terrible noticia. Isen se quedó pálido y su voz temblaba con negación. ¿Cómo es posible? Es cierto, Sr. Harrington, respondió Daniel con firmeza. Dejó a Gavin a mitad de camino ese día, lo que provocó que le prohibieran entrar en Stanford por llegar tarde. Estaba profundamente traumatizado y sufrió un ataque de asma agudo. Necesitaba atención médica de urgencia. Daniel hizo una pausa y continuó con voz firme. Recuerdo que la Sra. Harrington me llamó, pidiendo desesperadamente el aparato. Yo no tenía autoridad para proporcionárselo, así que le envié su ubicación. Después de escuchar a su asistente, Isen terminó abruptamente la llamada, incapaz de soportar escuchar más. La realidad de sus acciones se hizo evidente para él, su rostro pálido y su expresión ausente. Me miró, con los ojos muy abiertos y horrorizado. Entonces, ¿realmente no me mentiste ese día? El dolor y la furia se mezclaron en mi voz mientras le gritaba. ¿Cuándo me has visto mentir sobre la vida de Gavin? La fuerte fachada de Isen se derrumbó, sus hombros se hundieron y sus ojos, antes llenos de confianza, ahora estaban sin vida. El peso de sus actos lo destrozó visiblemente. Y Dios lo sabía. Dios sabía lo mucho que odiaba ver su rostro en ese momento. Si no hubiera salido de la mansión de mi familia aquella noche, esta pesadilla no habría ocurrido. Elegiré estar con Isen. No me importa la historia de esta familia con ellos. No me importa nada más. Así que, papá, mamá, por favor, dejemos que lo que pasó en el pasado se quede allí, grité, protegiendo el amor que sentía por el hombre que creía que también me elegiría para el resto de mi vida. Entonces, vete. No quiero volver a verte. Fue mi mayor arrepentimiento. Preferiría volver atrás, no conocerlo y vivir mi vida sin la familia Harrington, antes que pasar por el dolor de llorar la muerte de mi hijo. Volví a la realidad cuando Sofía, aún conmocionada, balbuceó, ¿qué demonios está pasando? Todos los ojos se volvieron hacia mí, abiertos y expectantes, exigiendo una explicación. Fijé la mirada en mi suegra, con la ira hirviendo en mi interior. Déjame contarte lo que ha pasado. Comencé, con la voz temblorosa por la emoción. Tienes un buen hijo. El día del examen de ingreso de Gavin, Isen nos abandonó a mitad de camino, sin pensarlo dos veces. Qué gracioso, ¿verdad? Mientras Gavin y yo corríamos desesperadamente para llegar a la universidad, él se fue en coche a buscar a Bella, y cuando yo llevaba a Gavin a urgencias, desesperada e impotente, él estaba ocupado cuidando del perro de Bella. La habitación quedó en silencio sepulcral mientras yo continuaba hablando cada vez más alto. Gavin estaba en estado crítico en el hospital. Solo el aparato de Naxx Dynamics para pacientes asmáticos podía salvarle la vida. Si Isen hubiera entregado el aparato, Gavin se habría puesto bien. Intenté desesperadamente localizar a mi buen marido para salvar a Gavin. Le llamé innumerables veces, explicándole la situación, pero él me ignoró. Me colgó y apagó el teléfono sin pensarlo dos veces. Las lágrimas corrían por mi rostro mientras relataba los horrores. Al no poder localizarlo por teléfono, dejé a Gavin y fui a buscar a Isen en persona. Le expliqué todo y le supliqué, pero no me creyó. Me arrodillé en el suelo, rogándole que me diera el maldito aparato, para salvar la vida de Gavin. Pero se negó. Mi voz se quebró por la angustia, mientras Gavin se moría.
Tu querido hijo prefirió salvar la pata de un perro. Fue Isen quien mató a Gavin. La habitación quedó en silencio, asimilando el peso de mis palabras. Grité con todas mis fuerzas, con lágrimas corriendo por mi rostro sin control. La idea de mi pobre hijo me llenaba de tal agonía, que sentía que me moría. ¿Cómo? ¿Cómo pudo pasar esto? Sofía murmuró, con el rostro pálido, sacudiendo la cabeza con incredulidad. La matriarca de la familia Harrington palideció, como si hubiera visto un fantasma. Giró la cabeza con rigidez para mirar a Isen, y con voz temblorosa preguntó, Isen, ¿es cierto lo que ha dicho Lila? La expresión de Isen era una mezcla de dolor y arrepentimiento. Balbuceó, yo creía que me estaba mintiendo. Bajó la cabeza, incapaz de defenderse. La habitación pareció contener la respiración mientras yo continuaba, con mi dolor transformándose en un torrente de acusaciones. Sí, no creíste nada de lo que te dije. Bella dijo que estaba maldiciendo a Gavin. Y tú le creíste inmediatamente. Espeté con voz llena de amargura. Isen, ¿sabes lo mucho que estudió Gavin? Lo mucho que esperaba ese examen para demostrar su valía. Mi voz se quebró al recordar el rostro esperanzado de Gavin. Sabes que sonrió y me dijo la noche antes del examen de ingreso que sin duda sería admitido en Stanford. Dijo que quería enseñarte la carta de admisión y que te sintieras orgulloso. Las lágrimas fluían libremente mientras seguía gritando. No parabas de decirme que no era digna de ser la madre de Gavin. ¿Pero eres tú digno de ser su padre? Sonreí con amargura. Dios, quería acabar con todo aquello. ¿Te acuerdas siquiera de cuándo era su cumpleaños? ¿Sabes cuál era su comida favorita o cuál era su mayor sueño? Mi voz se elevaba con cada pregunta, y el silencio en la habitación se hacía más pesado. ¿Cuántas veces te perdiste su cumpleaños por culpa de Bella? Exigí, con la voz temblorosa por la ira. ¿Cuántas veces elegiste quedarte al lado de Bella cuando él estaba enfermo y en el hospital? A lo largo de los años, aparte del trabajo y Bella, ¿alguna vez has mirado realmente a Gavin? Mi voz se redujo a un susurro, cargado de tristeza. ¿Cómo has tenido el valor de decir que te importaba? Era una persona viva, tu propio hijo. ¿Por qué lo mataste? Mi voz resonó en la habitación, la firmeza de mis palabras flotando en el aire. Miré a mi alrededor, a los rostros atónitos, con las lágrimas nublándome la vista. ¿Ninguno de vosotros puede responderme? ¿Ni siquiera podéis afrontar la verdad? Pregunté con la voz quebrada. Entonces, a la mierda. Acabemos con este matrimonio miserable. Me voy. Con esas últimas palabras, me di la vuelta y salí, dejando atrás a una familia que nunca había comprendido realmente la profundidad de mi dolor. Mientras me daba la vuelta para marcharme, con el corazón encogido por el dolor y la rabia, Isen corrió tras de mí con una expresión de desesperación en el rostro. Su voz se quebró al hablar. Lo siento, Lila. No he pasado suficiente tiempo con él estos últimos años, pero pensaba que aún nos quedaba mucho tiempo. Creía que podía compensarle por lo que había perdido en el pasado. Yo, nunca, esperé que esto sucediera. De verdad que no era mi intención. Al escuchar sus palabras desesperadas, me detuve en seco, con el cuerpo temblando por una mezcla de ira y tristeza. Me volví hacia él, con los ojos llenos de lágrimas. No te disculpes, Isen, las disculpas ya no sirven de nada. Sin embargo, él me miró con ojos suplicantes, pero pude ver la culpa y el arrepentimiento detrás de ellos. ¿Pero para qué? Mi hijo ya había muerto. Todo lo que dijera era inútil. Nunca podría volver atrás en el tiempo. Nunca podría devolverle la vida a Gavin. Mira, ¿sabes que si hubieras confiado un poco en mí aquel día, Gavin podría haberse salvado? Mi voz era un susurro áspero. Cada palabra atravesaba el pesado silencio. Tenía una oportunidad de vivir. Cuando escuchó mis palabras, Isen se encogió de hombros y dio un paso hacia mí, con las manos extendidas como si pudiera arreglarlo todo con un simple toque. Lila, por favor. Yo no lo sabía. Suspiré profundamente y cerré los ojos con fuerza. Y cuando los volví a abrir, lo miré sin remordimientos. No lo entendía. ¿Por qué tienes que esperar a que muera para arrepentirte? Mirándolo ahora, sabía que le dolían mis palabras, pero mi determinación era firme. Isen, tus remordimientos no significan nada ahora. Gavin se ha ido y ninguna cantidad de súplicas o disculpas pueden cambiar eso. En ese momento, sus ojos se llenaron de lágrimas mientras seguía suplicando, Lila, no me dejes, no te divorcies de mí, por favor, puedo cambiar. Cambiaré, por favor, dame otra oportunidad. Lo miré, el hombre al que una vez amé, ahora un extraño lleno de remordimientos, en lo más profundo de mi ser. Sabía que solo verlo siempre me recordaría todo, lo que había hecho, su negligencia, su traición, la muerte de Gavin y todo el dolor que me había causado. Ya no me importa una mierda. Isen, voy a pedir el divorcio. Asegúrate de firmarlo. Con esas últimas palabras, me alejé de él con paso firme,
Los recuerdos de mi familia pasaron por mi mente. La familia a la que había dado la espalda, la que siempre me había querido. Me arrepentí de mis decisiones y de haberlo dejado. Todo por un hombre que no me había traído más que miseria. Allí estaba de nuevo, después de años. Ni siquiera podía contar cuántos. Volver a la mansión de mi familia me parecía surrealista después de tantos años en casa de los Harrington. Al atravesar la entrada, tan familiar, me invadió un torrente de recuerdos, risas infantiles, calidez familiar, mezclados con el peso de los acontecimientos recientes. Sabía que había estado ausente demasiado tiempo. Allí encontré a mi madre, Vanessa Everard, en el jardín, entre las rosas. Su expresión pasó de la sorpresa a la preocupación al oír a las criadas susurrar sobre mi repentina aparición. «Dios mío», exclamó con voz temblorosa. «Lila, mi hija, Lila». Las lágrimas brotaron incontrolablemente de mis ojos mientras estaba frente a ella. La visión de mi madre, el único faro constante de amor en mi caótica vida, rompió mis defensas. Sin decir una palabra, corrí a sus brazos buscando consuelo, como una niña que necesita consuelo. ¿Qué ha pasado?, preguntó mi madre con voz suave, llena de preocupación y confusión. Han pasado años. ¿Por qué lloras? Luché por recomponerme, pero las compuertas de mis emociones se habían abierto de par en par. Me aferré a mi madre, temblando por el peso de todo lo que había soportado. Mamá, logré articular entre sollozos. Lo siento mucho. He cometido un terrible error. Nunca debí haberte dejado a ti y a papá. Mamá me abrazó con fuerza, y su contacto alivió mi dolor. SHH, no pasa nada. Cariño, susurró con voz entrecortada por la emoción. Ahora estás en casa. Eso es lo único que importa. Mientras tanto, mi padre, Henry Everard, entró en el vestíbulo. Su presencia trajo consigo una mezcla de alivio y temor. Siempre había sido un hombre de pocas palabras, más cómodo con los números y la estrategia que con las confrontaciones emocionales. Su expresión cautelosa se suavizó con preocupación al verme en los brazos de mi madre. ¿Qué pasa, Vanessa?, preguntó con voz baja y tensa mientras se acercaba a nosotras con cautela. ¿Qué está pasando? En ese momento, mamá miró a mi padre con ojos suplicantes, pidiendo comprensión. Cariño, es Lila, nuestra hija ha vuelto. Sentí una punzada de culpa al mirar a mi padre después de tantos años de silencio. Temía no merecer su perdón ni su abrazo. Después de las decisiones que había tomado, ¿cómo podía mirarle a la cara después de todo lo que había hecho? Hace años, fui muy testaruda y me casé con Isen a pesar de todas sus advertencias. Y ahora estaba allí, desesperada por que me aceptara de nuevo. Papá dudó, buscando respuestas en mi rostro, pero al ver la angustia reflejada en mis rasgos, su estoicismo habitual dio paso a la preocupación paternal. Se acercó, con voz suave pero llena de urgencia. Lila, dijo en voz baja, ¿qué te ha pasado? En la seguridad de su abrazo, le abrí mi corazón, le hablé del abandono de Isen, del trato que la familia Harrington nos había dado a Gavin y a mí, y de la devastadora pérdida de mi hijo. Le conté los momentos de desesperación y traición, la soledad que había soportado en un matrimonio, que se había convertido en una pesadilla. Al oírlo todo, mamá se quedó sin aliento y se tapó la boca con la mano, conmocionada mientras escuchaba mi desgarrador relato. Las lágrimas corrían libremente por sus mejillas, reflejando el dolor de mi corazón. «Oh, Lila», murmuró con voz temblorosa de tristeza. «¿Por qué no acudiste antes a nosotros?» Mientras tanto, mi padre permanecía en silencio, con la mirada fija en mí, con una mezcla de tristeza y arrepentimiento. Sabía que se culpaba a sí mismo, pero era yo, y no él, quien debía culparse. Mis terribles errores me llevaron a esto. ¿Pero fue realmente culpa mía? Si Isen hubiera sido un buen padre y marido, podríamos haber sido felices. Pero eso también fue solo un sueño fugaz. Lo siento, dijo finalmente, con la voz cargada de emoción. Debería haber estado aquí para ti. No, papá, negué con la cabeza, sin poder contener las lágrimas. Fue culpa mía por dejaros a ti y a mamá, por elegir a Isen hace años. Volví a derrumbarme. El peso de mi dolor se abatió sobre mí. Papá, susurré, con la voz apenas audible entre las lágrimas. Pensé que tenía que arreglármela sola. Pensé que estaba haciendo lo mejor para Gavin. Mamá me abrazó con más fuerza. Sus brazos eran un ancla tranquilizadora en mi mar tormentoso. Nunca tuviste que enfrentarte a esto sola. Lila, dijo en voz baja, estamos aquí para ti, pase lo que pase. En ese momento, rodeada del amor incondicional y el apoyo de mis padres, una chispa de esperanza se encendió en mi interior. Sabía que ya no estaba sola. Juntos, buscaríamos justicia para Gavin y nos aseguraríamos de que los Harrington pagaran por sus actos. Cuando el sol comenzó a ponerse sobre la finca Everard, mi padre me puso una mano reconfortante en el hombro. ¿Estás lista? Asentí con la cabeza. Gracias.
mamá y papá, dije agradecida, con la voz más firme. Me aseguraré de que paguen por todo. Habían pasado meses desde que regresé a la finca. Everard en busca del perdón de mis padres después de todo lo que había sucedido con la familia Harrington. Mi padre, Henry Everard, se había encargado de prepararme para un nuevo papel, el de director ejecutivo de Novatech. Era una perspectiva desalentadora, asumir un puesto de liderazgo en el imperio empresarial de nuestra familia, pero sabía que también era una oportunidad para vengarme de las personas que nos habían hecho daño a mí y a mi hijo. Apreté el puño al recordar aquellos dolorosos recuerdos. ¿Estás preparada para esto, Lila? La voz de mi padre denotaba preocupación, mientras me entregaba una pila de documentos con nuestras estrategias contra Naxos Dynamics. Derribar el negocio de los Harrington no será fácil. Están muy arraigados. Asentí con determinación en mi rostro. Estoy lista, papá. Haría cualquier cosa para acabar con ellos. Les haría sentir el mismo dolor que sentí cuando murió Gavin. Mientras nos sumergíamos en los planes, esbozábamos estrategias legales y nos preparábamos para desvelar escándalos que sacudirían los cimientos de Naxos Dynamics. Supe que las cosas serían difíciles desde el principio. Fue en una cumbre tecnológica en Nueva York donde conocí a Luke Featherson, director ejecutivo de Featherson Technologies. Su reputación le precedía. Era un hombre inteligente, innovador y una fuerza formidable en la industria tecnológica. Siempre había considerado a la empresa de Featherson como un rival, un competidor que luchaba por dominar el mercado frente a Novatech. Sin embargo, estaba equivocado. Mi padre me dijo que asistiera a esta cumbre, porque tenía que conocer a este hombre. Me dijo que Luke Featherson sería mi aliado a partir de ahora. Aún así, ¿cómo podía confiar en este hombre? Sin embargo, mientras observaba a Luke hablar con pasión sobre nuestro proyecto conjunto, algo cambió en mi percepción. Bueno, negué con la cabeza, tratando de borrar mis pensamientos. Después de su presentación, me encontré sola al borde de la sala, contemplando los objetivos comunes de Novatech con los Featherson. No esperaba que Luke se acercara a mí en cuanto me vio. Su presencia llamaba la atención incluso en una sala llena de gente. Lila Everhart, ¿verdad? Su voz era suave, con un trasfondo de curiosidad. Ya he oído los planes de tu padre. Me volví hacia él, sorprendida por su enfoque directo. Sí, y tú eres Luke Featherson, director ejecutivo de Featherson Technologies. Impresionante presentación. Y sobre los planes. Él sonrió, con una calidez genuina en los ojos que contradecía su naturaleza competitiva. Ella arqueó una ceja. Sí, Naxos Dynamics. Tenemos un enemigo común. Esa familia codiciosa también está en deuda con nosotros. Asentí, recordando los artículos que había leído sobre la enemistad entre las familias Featherson y Harrington. Por lo que había oído, la familia Harrington casi había llevado a Featherson Technologies a la quiebra. En efecto, espero con interés nuestras reuniones, señor Featherson. La sonrisa de Luke se amplió ligeramente. Luke, llámeme Luke. Espero que no le importe que yo la llame Lila. Arqueé una ceja, intrigada por su sugerencia. Se supone que solo somos socios con intereses ocultos, pero está bien. Su mirada era firme, evaluadora. Intereses. Sonrió. No te preocupes. Nuestro proyecto conjunto es solo el principio. ¿Te imaginas si revelara los trapos sucios de esa familia? Emocionante, ¿verdad? La idea se arraigó en mi mente, una alianza estratégica que no solo podría reforzar nuestras empresas, sino también fortalecer nuestra posición frente a Naxos Dynamics. Días más tarde, mientras discutía mis planes con mi padre, su escepticismo inicial dio paso a un optimismo cauteloso. Aunque sabemos que la familia Harrington está haciendo algo ilegal, no tenemos pruebas suficientes, admitió, pero sé que tienes planes. ¿Vas a enviar a un espía a su empresa? Asentí con la cabeza. Luke también dijo que ya tenía oídos en Naxos Dynamics, ya que llevaba años planeando su caída. Al oír eso, papá se recostó en su silla, con expresión pensativa. Procederemos con cautela, pero tienes que tener cuidado. En lugar de enviar espías, apunta a sus inventores. A medida que avanzaban las negociaciones, Luke y yo nos reuníamos con más frecuencia, más allá de las discusiones en la sala de juntas y la planificación estratégica. Había una química innegable, un entendimiento nacido de ambiciones compartidas y respeto mutuo. Una noche, después de una sesión particularmente productiva en la que esbozamos el proyecto conjunto entre Novatech y Featherson Technologies, Luke sugirió cenar para celebrar nuestro progreso. Nos encontramos en un acogedor restaurante, con vistas a Central Park, con las luces de la ciudad parpadeando al fondo. Durante la cena, nuestra conversación pasó con naturalidad de los negocios a asuntos personales. Luke compartió historias de sus inicios en la industria tecnológica, y su pasión por la innovación brillaba en cada palabra.
Yo, por mi parte, le hablé de mi vida en la finca Everard, de los retos a los que me había enfrentado y de mi determinación por hacer justicia a Gavin. Lo siento mucho por lo que te pasó, dijo Luke con sinceridad, sin apartar la mirada. Joder, sabía que Ethan Harrington era un hijo de puta bueno para nada, pero no sabía que fuera tan inútil. Sonreí con tristeza, conmovida por sus palabras. Por eso haré todo lo posible para que caigan. Ahora tienes un aliado. Nexus Dynamics no sabrá que les ha golpeado. Su convicción reflejaba la mía. A medida que avanzaba la noche, entre risas y ambiciones compartidas, me sentía atraída por Luke de una manera que no esperaba. Una conexión que iba más allá de nuestro acuerdo. En la oficina tenuemente iluminada, Ethan Harrington estaba sentado en su silla giratoria, con los ojos fijos en el tenue resplandor de un televisor montado en la pared. La voz del presentador de noticias sonaba monótona, como telón de fondo del silencio estéril de la habitación. En un sorprendente giro de los acontecimientos, Lila Everard, hija de los renombrados magnates Vanessa y Henry Everard, ha sido anunciada como la heredera de la empresa Novatech de la familia Everard. Esta decisión se produce tras los recientes retos a los que se ha enfrentado Nexus Dynamics, la empresa fundada por su marido, Ethan Harrington, con quien está separada. Ethan se quedó sin aliento, en las solas palabras que parpadeaban en la pantalla, tratando de procesarlas. Imágenes de Lila Everard, serena y majestuosa, aparecían junto a titulares que proclamaban su nuevo estatus. La conmoción lo invadió en oleadas, mezclándose con el amargo sabor de la traición. Ella me dijo, murmuró Ethan, con voz apenas audible. Ella dijo que no tenía ninguna relación con ellos, que solo era una pariente lejana. La habitación se volvió sofocante cuando la realidad se derrumbó a su alrededor. El teletipo de noticias en la parte inferior de la pantalla continuaba su implacable avance, ahora detallando la trágica pérdida de Gavin Harrington y las consecuencias de su muerte. Los comentarios se sucedían, una cacofonía digital de condolencias, especulaciones y análisis. Ethan Harrington, director ejecutivo de Nexus Dynamics, se enfrenta al divorcio de Lila Everard en medio de la controversia, anunció el presentador, con voz teñida de curiosidad. Su corazón se hundió al ver cómo se desmoronaba la historia de su vida en tiempo real. La traición, la pérdida y el fracaso se le aparecieron ante sus ojos, al descubierto para que todo el mundo los viera. Con mano temblorosa, Ethan alcanzó el mando a distancia y apagó la televisión, sumiendo la oficina en el silencio una vez más. Cerró los ojos, tratando de bloquear el torrente de emociones que amenazaban con consumirlo. Joder, días más tarde, Ethan se encontró sentado detrás de su pulido escritorio, su actitud antes segura ahora sustituida por una expresión demacrada de derrota. La oficina, antes bulliciosa con ejecutivos y el zumbido de la productividad, ahora parecía inquietantemente silenciosa. Miró los papeles del divorcio que tenía delante, el mayor recordatorio de los pedazos de su vida que se desmoronaban. No, joder, no puedo perder a Lila. Pero por más que intentara ponerse en contacto con ella, no obtenía respuesta. Ella no contestaba a sus llamadas. La noticia se había extendido como la pólvora. Lila Everard, su esposa, había solicitado el divorcio en medio del duelo, por la trágica muerte de su hijo Gavin. Al dolor de Ethan se sumó la amenaza de que los implacables escándalos destruyeran Nexus Dynamics, la empresa que había heredado y que en otro tiempo había dirigido con orgullo. Los informes de difamación se multiplicaban cada día. Artículos, noticias pagadas y publicaciones en redes sociales alegaban violaciones de seguridad en las aplicaciones de IA de Nexus Dynamics y acusaban a la empresa de poner en peligro los datos de sus clientes. Los clientes, antes leales, ahora dudaban en renovar sus contratos, temiendo sus propias vulnerabilidades. Violación de seguridad en Nexus Dynamics. Se advierte a los usuarios de vulnerabilidades en los datos. Nexus Dynamics se enfrenta a acusaciones de evasión fiscal. Está el gigante tecnológico eludiendo sus responsabilidades. Antiguos empleados acusan a Nexus Dynamics de robo de propiedad intelectual. Ethan había intentado salvar la reputación de la empresa con una rueda de prensa, negando vehementemente las acusaciones. Nuestra tecnología es segura, insistió ante una audiencia escéptica de periodistas y accionistas. Contamos con protocolos estrictos para proteger los datos de los usuarios, pero los ataques no se detuvieron ahí. Surgió una revelación impactante. Una empresa fantasma supuestamente vinculada a Nexus Dynamics fue acusada de evadir impuestos mediante complejas maniobras financieras. ¿Es cierto que tienen una empresa fantasma para reducir sus impuestos? Señor, por favor, responda. ¿Es usted realmente culpable de evasión fiscal? El escándalo se avivó aún más, amenazando con arrastrar a Nexus Dynamics a un prolongado y perjudicial juicio.
Por si fuera poco, antiguos empleados dieron un paso al frente con testimonios condenatorios. Acusaron a Nexus Dynamics de robo de propiedad intelectual años atrás, una tecnología robada a un competidor que había llevado al éxito inicial de Nexus Dynamics. Las acusaciones empañaron aún más la imagen de la empresa, sembrando dudas sobre sus prácticas éticas y su integridad corporativa. En medio de todo esto, Eisen se vio sumido en la desesperación y la desesperanza. Trabajaba sin descanso, tratando de contener la crisis que se desarrollaba a su alrededor, pero cada nueva revelación parecía empujar a Nexus Dynamics más cerca del abismo. Una fatídica tarde, mientras Eisen revisaba los últimos informes legales y estrategias de relaciones públicas en su oficina, el agotamiento finalmente lo alcanzó. Una repentina oleada de mareo lo invadió. Su visión se nubló y se aferró al borde de su escritorio. Sintió que se le oprimía el pecho y el pánico lo invadió mientras luchaba por respirar. Lo siguiente que supo es que todo se volvió negro. Habían pasado semanas desde que pusimos en marcha nuestros meticulosos planes. Al principio, yo albergaba dudas debido a nuestra falta de pruebas concretas. Carol Luke hizo todo lo que pudo para descubrir todo lo que necesitábamos contra la familia Harrington. Sin descanso, localizó a antiguos empleados de Nexus Dynamics de los años en que mi abuelo enfermó. Encontró testigos cruciales y reunió pruebas incriminatorias en lo más profundo de la empresa. Sentados en el lujoso comedor del hotel donde se celebraba otra conferencia, Luke y yo brindamos con nuestras copas de vino para celebrarlo. No pude evitar sonreír mientras le miraba, con una ceja levantada. Luke, me ha sorprendido con la cantidad de pruebas que tienes contra los Harrington. Luke se rió entre dientes, con un brillo de satisfacción en los ojos. Años de resentimiento pueden llevar a una investigación bastante exhaustiva. Lila, asentí con la cabeza y di un sorbo al vino. Es satisfactorio verlos correr de una conferencia a otra, tratando desesperadamente de salvar su reputación en ruinas. Ya me imagino a mi ex suegra perdiendo los estribos en este momento. La idea de la familia Harrington sumida en el caos me provocó un raro momento de diversión. Todos estos años me trataron como basura, me faltaron al respeto y me hicieron sufrir. Ahora era mi turno de hacerles pagar por todo lo que me hicieron, especialmente Eisen, que no hizo más que hacerme sufrir. Maldita sea, murmuré entre dientes, mientras los recuerdos de agravios pasados inundaban mi mente. Luke me miró con preocupación. Su voz se suavizó. ¿Estás bien? Hice un gesto con la mano para restarle importancia. Solo recuerdos amargos. Negué con la cabeza, tratando de sacudirme el peso de esos recuerdos dolorosos. A pesar de estar cerca del punto álgido de nuestra venganza contra los Harrington, una sensación de vacío me carcomía por dentro, pero enterré ese sentimiento en lo más profundo de mi ser. No había lugar para el remordimiento cuando estábamos a punto de cumplir todos nuestros planes. Se lo merecen. Lila, no dejes que la culpa nuble tu mente, me recordó Luke con firmeza. Al oír eso, logré asentir con la cabeza, esbozando una pequeña sonrisa en mis labios. Tienes razón, pero no te preocupes. No me siento culpable. Solo estoy ansiosa por presenciar su completa caída, sin que yo lo supiera. Eisen estaba sentado en una mesa cercana, también asistiendo a la conferencia a pesar de lo que estaba sucediendo en Nexus Dynamics. Escuchó cada palabra que Luke y Lex intercambiaron. No vi la ira que destelló en sus ojos, ni cómo apretaba los puños ni cómo apretaba los dientes, mientras asimilaba el alcance de nuestros planes para arruinar a su familia. Eisen se llenó de ira y lo único que quería hacer cuando escuchó lo que dije era vengarse. Eisen Harrington estaba de pie en las sombras de su lujosa oficina, con el rostro marcado por el estrés de su deteriorada salud. Las palabras del médico resonaban en su mente como una sentencia de muerte terminal. Habían dicho, inoperable, pero Eisen no tenía tiempo para el miedo ni el remordimiento. Su mente estaba consumida por un único deseo, ardiente, la venganza. Después de lo que había oído en la conferencia, la conversación entre Lila y Luke Featherson, ya no le importaba nada más. Solo sentía ira. ¿Quieres acabar con todo? Joder, pues muy bien. No quiero a una zorra como tú en mi vida. En un arranque de rabia y desesperación, había firmado los papeles del divorcio, rompiendo los lazos con Lila, la mujer que una vez había sido su esposa. Su matrimonio, ahora una víctima de su propia ambición, desenfrenada y su amargura. Al otro lado de la ciudad, en el corazón de las instalaciones de alta seguridad de Novatech, Luke Featherson observaba los monitores, con el ceño fruncido. Su instinto le había advertido de una amenaza, y sus protocolos de doble seguridad habían sido un golpe de previsión. Días atrás, vio a Eisen en la conferencia a la que asistió con Lila. No estaba seguro de si Eisen había oído algo, pero aún así fue a Novatech para asegurarse. Al fin y al cabo,
Nunca confiaría en nadie de la familia Harrington. Mientras tanto, después de entregarle a su asistente los papeles del divorcio, Ethan ardía de furia mientras leía el informe condenatorio que detallaba los últimos avances de Novatech, innovaciones que deberían haber sido suyas. Apretó los dedos alrededor del documento, arrugándolo entre sus manos. ¿Creen que pueden disfrutar del éxito? Murmuró para sí mismo, con palabras que resumaban veneno. Después de todo lo que le hicieron a mi empresa, su mirada recorrió la habitación y se posó en un teléfono que parecía burlarse de él con su silencio. Con un gesto decidido, lo cogió y marcó un número que tenía guardado, para momentos de desesperación. Envíame a tus hombres, ladró al teléfono, con la voz apenas capaz de ocultar su rabia. Los necesito para mañana, que no haya errores. La voz al otro lado murmuró palabras de tranquilidad, pero Ethan no oyó nada. Su mente era un torbellino de traición y amargura. Lila, su amada esposa, lo había abandonado por Luke Featherson, el hombre al que ahora consideraba su némesis. Habían conspirado contra él, manipulado a los inversores, a los medios de comunicación e incluso a los clientes de su empresa, y ahora le restregaban su éxito en la cara. Esto se acaba ahora, juró, colgando el teléfono con un golpe seco. Traedme un prototipo de laboratorio de Novatech. ¿Lo habéis entendido? Joder. Espetó a los hombres a sueldo a los que había contratado. Todos asintieron al unísono. En ese momento, a Ethan no le importaba si sus planes se precipitaban. No le importaba si no lo había pensado todo bien. Ni siquiera le importaba si morían en el intento. ¿A quién le importa la muerte cuando los días están contados? Su enfermedad terminal lo mataría antes. Si intentara planearlo todo meticulosamente, prefería hacerlo todo ahora. Infiltraos entre ellos y, después de robarles el prototipo, quemadlo todo. La luna colgaba baja sobre Novatech, proyectando sombras inquietantes que bailaban sobre el elegante y moderno edificio. Los hombres contratados por Ethan Harrington se movían con sigilo, sus pasos amortiguados contra el hormigón. Se acercaron al ala del laboratorio, con los rostros ocultos por máscaras. Muy bien. Silencio, murmuró su líder, con voz apenas audible. Tenemos que encontrar ese prototipo y salir rápido. El equipo se dividió, cada miembro armado con tecnología de última generación diseñada para burlar incluso las medidas de seguridad más sofisticadas. Se movían como sombras, deslizándose a través de los huecos en las defensas de Novatech que habían sido meticulosamente planeados y ejecutados. Mientras tanto, sin saberlo, dentro de la sala de control, Luke Featherson observaba con una mezcla de aprensión y sombría satisfacción. Sus dedos bailaban sobre los controles, ajustando las cámaras y supervisando las transmisiones con una precisión fruto de años de experiencia. Ya lo había visto venir cuando vio a Ethan en la conferencia a la que asistió con Lila, pero no esperaba que fuera tan pronto. Tenía pensado supervisar la seguridad de Novatech durante un mes. Pero ¿quién iba a imaginar que Ethan estaba tan desesperado? Están dentro, murmuró para sí mismo, con voz grave en la penumbra de la sala. Veamos hasta dónde llegan. En las profundidades del laboratorio, los mercenarios avanzaban con los nervios a flor de piel por la expectación. Recorrieron pasillos llenos de equipos experimentales, con la mirada atenta a cualquier señal del prototipo. Revisa esa habitación, ordenó el líder, señalando una puerta marcada con una discreta placa de seguridad. Tiene que estar ahí, con eficiencia. Irrumpieron en la habitación, con sus herramientas zumbando suavemente, mientras desactivaban las cerraduras. En el interior, un tenue resplandor emanaba de un elegante dispositivo metálico enclavado en medio de un mar de monitores y cables. Lo hemos encontrado, susurró uno de los hombres, con una sonrisa extendiéndose bajo su máscara. Recogámoslo y vámonos. Pero su momento de triunfo duró poco. Las alarmas comenzaron a sonar, resonando por todo el laboratorio como el ulular de una sirena. Las luces parpadearon en color carmesí, proyectando un tono siniestro sobre sus rostros. Maldita sea, maldijo el líder, con voz teñida de pánico. Han activado la alarma. Tenemos que irnos. Ahora, fuera del laboratorio. Luke Featherson observaba con expresión sombría como los hombres a sueldo se apresuraban a escapar. El personal de seguridad inundó los pasillos y se abalanzó sobre los intrusos con precisión milimétrica. Entrad, ordenó Luke, con voz que atravesó la tensión que se respiraba en la sala de control. Contenedlos. No podemos dejar que se vayan con el prototipo. Dentro. El caos se desató cuando las fuerzas de seguridad de Novatech cerraron el cerco. Los hombres contratados luchaban desesperadamente, y su huida, antes coordinada, se convirtió en una frenética lucha por la supervivencia. Estamos rodeados, gritó uno de los hombres, con voz teñida de miedo. No podemos salir. El líder apretó la mandíbula con frustración, mientras evaluaba las opciones que les quedaban. Encontrado otra forma,
ordenó con voz tensa por la urgencia. No podemos dejar que nos capturen con vida. Pero sus esfuerzos fueron en vano. El personal de seguridad de Novatek se movía, con una eficiencia despiadada, cerrándoles el paso por todos lados. En cuestión de segundos, los hombres contratados fueron abrumados y sus armas cayeron al suelo con estrépito mientras eran reducidos. Luke observó la escena con una mezcla de alivio y agotamiento. El prototipo estaba a salvo y la amenaza neutralizada, pero el coste de la temeraria apuesta de Ethan Harrington quedó al descubierto ante él. Vidas destrozadas, potencial desperdiciado y un legado mancillado por la codicia y la traición. No podía creer lo que oía cuando Luke me contó lo que había pasado. Ethan había caído tan bajo, como se le había ocurrido robar la tecnología. El proyecto conjunto de Novatek y Featherson Technologies. Miré fijamente a Luke, buscando en sus ojos cualquier indicio de mentira, pero lo único que encontré fue una sombría verdad. Ethan contrató a unos hombres para robar nuestra tecnología, dijo Luke, con voz firme pero teñida de ira. Lo planeó todo, pensando que podía burlarnos. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho. ¿Pero por qué? Luke suspiró y se pasó una mano por el pelo. Nos escuchó en la conferencia. Sabe que estamos detrás de los recientes acontecimientos relacionados con Naxos Dynamics. Además, ya sabes, venganza, celos, tal vez incluso desesperación. Ahora ya no importa. Las autoridades están involucradas y Ethan se enfrentará a múltiples cargos. Sentí un nudo en la garganta. Nunca escapará de lo que ha hecho. Se tendió una trampa al actuar de forma precipitada. Lila, respondió Luke, suavizando la mirada al mirarme. Pero no te preocupes demasiado. Me aseguraré de que no solo Ethan pague por sus crímenes, sino que también se le acuse a todos los miembros de su familia implicados. Asentí, tratando de asimilarlo todo. El Ethan que yo conocía era ambicioso y decidido. Pero esto era una locura. Las consecuencias de las acciones de Ethan se extendieron por Naxos Dynamics como un maremoto. Los inversores se retiraron. Las acciones se desplomaron y la que una vez fue una poderosa empresa se tambaleó al borde del colapso. El propio Ethan, artífice de su caída, se enfrentaba ahora a una serie de cargos que prometían despojarlo de todo lo que alguna vez había sido importante para él. Sin embargo, las autoridades se enteraron de su enfermedad a través de su médico y su abogado, confinado en su mansión bajo arresto domiciliario. La salud de Ethan se deterioró rápidamente. El tumor en su cerebro, su enfermedad terminal, le robó las últimas fuerzas que le quedaban. Postrado en cama, yacía en su habitación, mirando al techo mientras el arrepentimiento carcomía su alma. Una tarde, mientras el sol se ocultaba tras el horizonte, proyectando largas sombras por toda la habitación, la mirada de Ethan se posó en una polvorienta fotografía familiar. Era de tiempos más felices, con Lila a su lado y su hijo, Gavin, sonriendo alegremente entre ellos. Los recuerdos de aquellos días, ahora teñidos de tristeza, lo abrumaron. Las lágrimas brotaron de sus ojos y se derramaron por sus mejillas. Lo siento mucho, Gavin, susurró con voz quebrada por la emoción. Te he fallado, les he fallado a todos. Apretó la foto contra su pecho y sollozó incontrolablemente. El peso de sus actos, las vidas que había destruido, lo oprimían con una fuerza implacable. Lila, logró articular. Lo siento, debería haber sido un mejor marido, un mejor padre. Mientras tanto, Bella, que se había quedado a su lado, estaba de pie en la puerta, con el rostro marcado por la irritación. No podía creer que Ethan se preocupara por Lila y Gavin después de todo lo que había pasado. Sin embargo, el silencio y la distancia de Ethan habían abierto una brecha entre ellos, haciéndola sentir más como una criada en la familia Harrington. Por otro lado, la madre de Ethan, Sophia Harrington, y su padre, Thomas Harrington, tampoco se libraron de las consecuencias. Se enfrentaban a sus propios cargos de evasión fiscal y operaciones comerciales ilegales. La mansión Harrington, que en otro tiempo había sido símbolo de poder y prestigio, ahora parecía una prisión. Ethan, confinado en sus aposentos, no hacía más que lamentarse. No tenía que acabar así, intentó decirle Bella, paseándose por la habitación. Se suponía que íbamos a ser felices, tú y yo. Ethan, haz algo. Sin embargo, Ethan solo suspiró, con los ojos vacíos de desesperación. Todo fue culpa nuestra, Bella. Y ahora estamos pagando el precio. Limpia la casa y asegúrate de que la ropa esté seca. Estaban condenados. Bella se dio cuenta de que su deseo de ser la próxima señora Harrington nunca se haría realidad, pero también sabía que no tenía a dónde ir y que ahora tendría que sufrir en la lúgubre mansión, actuando como la criada de la familia Harrington. De vuelta en su habitación, los sollozos de Ethan se convirtieron en un llanto silencioso. Se sentía completamente solo, rodeado de los restos de una vida que había destruido.
La fotografía que tenía en las manos era un recordatorio de lo que había perdido, de la felicidad que había perdido al elegir a Bella y creer en ella. Quizás me lo merezco, murmuró para sí mismo, con voz apenas audible. Quizás merezco morir infeliz, sabiendo que yo mismo me lo he buscado. La noche se hizo más profunda y la mansión se sumió en un silencio sepulcral, solo roto por el sonido ocasional de la respiración entrecortada de Isen. En sus últimos días, se vio obligado a enfrentarse a los fantasmas de su pasado y a las decisiones que lo habían llevado a ese momento. El sol se estaba poniendo, proyectando un cálido resplandor dorado sobre el jardín de la mansión Everard, donde yo estaba sentada, acunando la urna de mi difunto hijo, Gavin. La suave brisa susurraba entre las hojas y el aroma de las flores en flor llenaba el aire. Apreté la urna contra mí, sintiendo una mezcla agridulce de tristeza y paz. Espero que seas feliz donde quiera que estés, mi amor, susurré con voz suave y llena de emoción. Mamá también es feliz ahora. Durante mucho tiempo, la felicidad me había parecido un sueño inalcanzable, un recuerdo lejano, pero poco a poco, mi vida comenzó a cambiar. Había encontrado fuerza en los lugares más insospechados, y un nuevo sentido a mi vida había surgido de las cenizas de mi pasado. En los últimos meses, Luke Featherstone había sido una presencia constante, un aliado incondicional que había estado a mi lado, en los momentos más oscuros. Su apoyo había sido inquebrantable y, con el tiempo, empecé a verlo con otros ojos. Tenía una forma de hacerme sentir comprendida. Mientras estaba sentada en el jardín, oí que se acercaban unos pasos. Levanté la vista y vi a Luke, con el rostro iluminado por el suave resplandor del sol poniente. Me dedicó una sonrisa cálida y sincera que le llegaba a los ojos. ¿Te importa si me siento contigo?, preguntó con voz suave. Claro que no, respondí con una sonrisa en los labios. Estaba hablando con Gavin. Luke asintió y se sentó a mi lado. Miró la urna y luego volvió a mirarme. Sabes, creo que Gavin estaría muy orgulloso de ti. Has sido increíblemente fuerte. Es una pena que ya no pueda verte actuar como la mejor directora general de Novatech. Qué tonto, dije riendo. Y luego bajé la mirada hacia mis pies. Sentí un nudo en la garganta y asentí. A mí también me gusta pensar eso. Me gusta pensar que mi hijo está orgulloso de mí. Esté donde esté. Nos quedamos sentados en un cómodo silencio durante un rato, contemplando cómo el sol se ocultaba tras el horizonte. Luke, comencé, con voz vacilante. Gracias por todo. No creo que hubiera podido superar todo esto sin ti. Él se volvió hacia mí, con expresión seria pero amable. No tienes que darme las gracias. Lila, sabes que lo hice para volver con ellos también, ¿verdad? Entre nosotros. Debería darte las gracias yo a ti. Una suave brisa me agitó el pelo y sentí una sensación de calma invadirme. Aún así, gracias. Compartimos una mirada que lo decía todo, un reconocimiento silencioso del vínculo que se había creado entre nosotros. No hubo grandes declaraciones ni promesas, solo el entendimiento de que, fuera lo que nos deparara el futuro, lo afrontaríamos juntos. Luke extendió la mano y tomó la mía, con un gesto cálido y tranquilizador. Vamos a tomar las cosas con calma, dijo con voz firme y sincera. Un día a la vez también para mi curación. Nunca fue fácil perder a un hijo, y dudo que deje de llorar su pérdida por ahora, pero si algún día me veo recordando nuestros momentos juntos sin llorar, espero ser feliz para entonces. Asentí con la cabeza y le apreté la mano. Un día a la vez, mientras estábamos allí sentados, cogidos de la mano, sentí una sensación de esperanza. La vida me había planteado tantos retos, desde dejar a mi familia por un hombre que ni siquiera lo merecía, hasta perder a mi hijo porque él eligió a otra persona, y ahora todos estaban pagando por sus pecados. El recuerdo de Gavin siempre formará parte de mí, una fuente de fuerza y amor, y con Luke a mi lado, sabía que podría afrontar otro mañana, y mientras miraba a Luke, sabía que, fuera lo que me deparara el futuro, él sería una constante en mi vida, así que, un día tras otro,